Semana Santa. Lunes de autoridad. A continuación, la prédica a cargo de nuestro pastor Abraham González. En tus manos deposito, en tus manos pongo la vida de tu iglesia, que hoy vamos a escuchar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo sea dirigiendo nuestras vidas, nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hablarnos a nuestra vida, como siempre lo ha hecho. Hazlo una vez más, te lo pedimos. En tus manos encomendamos nuestras vidas, creyendo que tú has de hablar a nuestro corazón. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Leamos la palabra del Señor. San Marcos capítulo 11, su verso 12 al 14. San Marcos capítulo 11, verso 12 al 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, amados hermanos. Leamos la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Hoy nos toca estudiar lunes de autoridad. Y quisiera iniciar, amados hermanos, este mensaje diciendo: este acontecimiento, esta historia que nos narra el evangelista Marcos, es una historia con un sentido figurado, es una historia con un significado que vendría a tener una noción los discípulos de Cristo, cómo el pueblo de Israel se encontraba. Quisiera permitirme explicarles cuál era la costumbre que tenía el pueblo de Israel. En primer lugar, en aquel tiempo se acostumbraba que cualquier árbol que daba fruto comestible, se acostumbraba a que ese árbol daba con anticipación sus frutos. Y como era con anticipación, todavía la época o la fecha en la que acostumbraban a dar frutos los árboles aún no llegaba, pero aún así tenían frutos. Los comentarios bíblicos dicen que la higuera o el higo se daba en dos etapas. Primero, se daba entre el mes de mayo-junio, la segunda se daba entre el mes de septiembre-octubre. Entonces, cuando llega nuestro Señor Jesucristo y de lejos mira a una higuera, mira un árbol, nuestro Señor Jesucristo, como cualquier persona, se deja llevar por una señal que el árbol tenía. ¿Cuál era la señal? Que tenía hojas, y las hojas eran verdes. Entonces, basado en eso, se deja llevar, y lo primero que hace es ir en busca de fruto, porque se creía que si tenía hojas verdes y se veía frondoso el árbol, entonces era porque tenía fruto. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo llega, amados hermanos, al árbol, se da cuenta que ni siquiera tenía fruto, ni siquiera tenía una seña que iba a brotar el fruto. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo se ve y se percata de eso, nuestro Señor Jesucristo se da cuenta y dice: este es un árbol estéril. O sea, porque ni siquiera dio con anticipación los frutos que debería dar. Entonces,
Está claro como lo explica, amados hermanos, el evangelista San Marcos cuando dice, porque todavía él iba a ver si hallaba, si encontraba higo en la higuera, porque no era su tiempo. Así lo dice, ¿sí lo leyó? Así está diciendo, pero eso no lo vamos a discutir porque el corazón, el mensaje no está ahí, en que discutamos que por qué Jesús tuvo que maldecir o tuvo que sentenciar a la higuera para que se secara. Eso no está en discusión. Aquí lo primero que vamos a ver, amados hermanos, la pregunta que podemos hacernos por el título del día, lunes de autoridad, es cuando los fariseos, los escribas le preguntan a Jesús diciendo, ¿con qué autoridad haces esto? Esto se acompaña, amados hermanos, con un acontecimiento después de que la higuera se seca, se acompaña con el acontecimiento de la purificación del templo. Ahora, note primero, para poder entrar en el tema, lo primero que quiero mencionar es que tenía un significado maravilloso cuando nuestro Señor Jesucristo le habla a la higuera. Está hablando con un sentido figurado, no está hablando en un sentido literal, sino en un sentido figurado. Y las palabras de Jesús, cuando sentencia a la higuera, lo está haciendo con un propósito, con el propósito que sus discípulos se dieran cuenta de la condición o la verdadera condición del pueblo de Israel. Porque la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál era la condición o la verdadera condición del pueblo de Israel? Repito, este acontecimiento fue en un sentido figurado, como algo profético, digamos así. Lo primero, ¿cuál era la condición del pueblo de Israel y por qué Jesús, delante de sus discípulos, sentencia a la higuera de esa manera? Porque tenía un mensaje y tenía un propósito. ¿Por qué? Primero, porque si vemos a Marcos capítulo 11, su verso 15, ahí encontramos la purificación del templo. Vamos a San Marcos capítulo 11, su verso 15. Encontramos lo primero, cuál era la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. 11:15 de San Marcos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Qué había en el templo? Un mercado. La gente estaba haciendo lucro en el templo. Eso quiere decir, en primer lugar, amados hermanos, eso quiere decir que cuando nuestro Señor Jesucristo dice, mi casa será llamada, mi casa es casa de oración. ¿Cuál era la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel en ese entonces? Habían cambiado el uso a lo que se daba, habían cambiado el uso natural que se le daba a la casa de Dios por una tradición, por una costumbre. ¿Y qué era lo que hacía el pueblo de Israel? Vendían, tenían negocios donde lucraban con los negocios, con el dinero. ¿Y a qué se dedicaba o para qué era la casa de Dios? En primer lugar, era un lugar donde la presencia de Dios se había ausentado. Porque la casa de Dios era donde Él se manifestaba. Cuando el pueblo se reunía, lo primero que Dios hacía era manifestarse. Y la condición del pueblo de Israel en ese entonces era que la presencia de Dios se había ausentado en su casa. Es como cuando alguien llega, toca su puerta y está toque y toque, nadie abre. De repente un vecino, de repente alguien de la cuadra, de repente algún familiar sale y dice a la persona que está tocando, no hay nadie, no se moleste en tocar. Es más, ya no vive nadie en esa casa, está vacía. Se ausentaron por muchos días, ya no hay nadie. ¿En qué grave error había caído el pueblo de Israel?
Lo que habían cometido era que ellos, con sus tradiciones, con sus costumbres, habían permitido que la presencia de Dios se ausentara en el lugar donde debía de hacer presencia, en la casa de oración. Tal vez usted no le va a entender ahorita, pero permítame seguir avanzando para que usted le entienda el verdadero significado, el por qué Jesús sentencia a la higuera. Usted le va a entender, créeme que sí, permítame avanzar. Cuando Jesús le dice, mi casa será llamada casa de oración, es porque era un lugar donde la presencia de Dios se había ausentado. Jesús sabía, Jesús entendía, Jesús ya sabía que su presencia no habitaba en ese lugar, porque la gente ya no llegaba. En segundo lugar, era un lugar destinado para adorar a Dios. ¿A qué venimos a este lugar? Adorar a Dios. Todos venimos a adorar a Dios. Incluso está el canto que dice, vine a adorar a Dios. Aquí venimos a adorarle. Pero la gente había cambiado su costumbre, había cambiado esa lealtad a Dios. ¿Por qué? Por su costumbre, por su tradición, por meter negocio, por lucrar. Entonces la gente ya no llegaba a adorar a Dios, la gente llegaba a vender, a hacer un mercado en ese lugar. Y yo pregunto entonces, ¿cómo la presencia de Dios iba a manifestar? Lo primero que sucedió ahí, vamos a enumerarlo, la presencia de Dios se ausentó. Segundo, la presencia de la gente para adorar a Dios se ausentó. No llegaban a adorar, menos que Dios llegara a hacer presencia para bendecirles, para sanar, para hablar a sus vidas, su corazón. En tercer lugar, era un lugar donde se escuchaba la voz de Dios escrita, porque ahí el sacerdote leía la palabra, los pergaminos, y la gente escuchaba la voz de Dios escrita en letras. Aquí es un lugar donde usted y yo escuchamos la voz de Dios. Y si nosotros no salimos bendecidos, si nosotros no salimos diferentes de este lugar, cada vez que venimos, no es porque Dios no habla, es porque nosotros cerramos nuestro corazón, es porque nosotros cerramos nuestra mente. Este lugar se ha hecho para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios y salgamos diferentes. Nuestras cargas se queden, nuestras enfermedades se queden. Por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la palabra. Entonces, amados hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo se da cuenta de la condición en la que se encontraba su casa, les recuerda y les dice, mi casa será llamada, mi casa es casa de oración, un lugar donde se escucha la voz de Dios escrita en letras. Jesús dijo, lo han convertido en cueva de ladrones. Jesús los sentencia, Jesús los mira, Jesús con una convicción, con una seguridad los señala y les dice, ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Por la actitud que han tomado, lo han convertido en cueva de ladrones. Nosotros cambiamos cuando nosotros perdemos la verdadera convicción, cuando nosotros perdemos la lealtad a Dios, cambiamos el uso natural, el por el cual está hecho la casa de Dios para adorarle, para que su presencia habite, para escuchar su voz. Nosotros somos los que cambiamos el uso natural del templo. Punto número 2, para que podamos entender, ir entendiendo por qué Jesús les dijo a sus discípulos esas palabras para sentenciar a la higuera. ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel? Mateo capítulo 23, versículo 3. Vaya conmigo, Mateo capítulo 23, versículo 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel, hermanos? Y dicen y no hacen. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Había un problema con los fariseos. Había un problema con los líderes. Predicaban pero no practicaban. ¿Escuchó? Predicaban pero no practicaban. Ellos hablaban bien bonito desde el púlpito, desde el lugar santo, aconsejaban,
decían cómo deberían de vivir la gente, el pueblo, pero ellos no lo vivían, pero ellos no lo practicaban. Predicaban, pero no lo practicaban. Decir y no hacer convierte a una persona en una hipócrita. Oiga, esto está fuerte. Esto está fuerte. Pero escuche, decir y no hacer convierte a una persona en hipócrita. ¿Por qué? Porque yo digo algo, pero no lo hago. Siento algo, lo expreso, pero no lo llevo a cabo. Me convierte en una persona hipócrita. Como cuando aquí vengo, levanto mis manos. En ocasiones tal vez derramo mis lágrimas. En ocasiones tal vez me postro, caigo de rodillas y estoy siendo ministrado por Dios. Pero cuando salgo de aquí, sigo siendo la misma persona. Una persona irrespetuosa. Una persona mal hablada. Una persona que no sabe distinguirse entre la luz y las tinieblas. Decir y no hacer convierte a una persona en hipócrita. En ocasiones la iglesia puede ser que se haya enfrentado o esté pasando esta condición como el pueblo de Israel, que muchas veces decimos quién somos, pero no lo hacemos. Muchas veces nos presentamos con la sociedad como con la etiqueta de que yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero ¿de qué te sirve decir lo que eres si no lo vivimos, si no lo practicamos? Eso es como que querer llenar un vacío sin lograrlo. Los escribas y los fariseos profesaban absoluta lealtad a las Escrituras, pero no practicaban. Escuche bien, los fariseos, los escribas profesaban una absoluta lealtad a las Escrituras, pero no practicaban los principios que allí se enuncian. ¡Qué tremendo! Los escribas, los fariseos, amados hermanos, profesaban, ellos decían tener una lealtad verdadera hacia las Escrituras, pero lo malo era que nunca vivían estos principios que la palabra del Señor advierte, que la palabra del Señor nos enseña. Lo siguiente, ¿cuál era la condición del pueblo de Israel? Mateo 23, 27, escuche lo que dice. 23, 27 dice la palabra del Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Qué tremendas palabras de nuestro Señor Jesucristo, tan fuerte para sentenciar, para dirigirse a los fariseos. Ay de vosotros. La palabra ay es una advertencia de sentencia, de castigo, de dolor, de tristeza. Y nuestro Señor Jesucristo dice: ay de vosotros, sepulcros blanqueados. Les está diciendo: son unos sucios, son unos sucios, porque por dentro se muestran bien limpios, por fuera se muestran bien limpios, por fuera resplandecen, por fuera muestran limpieza, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. ¿Cómo huele un hueso de muerto? ¿Olerá bien? Es un olor putrefacto, es un olor insoportable, maloliento, sucio. Nuestro Señor Jesucristo les está diciendo: los fariseos son unos sucios,
En vano es que por fuera se vean bonitos, en vano es que por fuera sean resplandecientes, pero por dentro se están pudriendo. Hay suciedad en ustedes. No solamente eso, Jesús les quiso decir también, son unos injustos. La historia cuenta que los escribas, que los fariseos, hermanos, ¿saben qué es lo que acostumbraban? El escriba y el fariseo acostumbraban a ser injustos con las viudas. Cuando veían que una viuda, de inmediatamente, hermanos, cuando veían a una viuda, de inmediatamente corrían con esa viuda. ¿Y qué le hacían? La despojaban. Más si el finado, si el esposo le había dejado herencia, terrenos, riquezas, los fariseos, los escribas, iban y le quitaban toda la herencia, toda la riqueza que tenía. Prácticamente despojaban a la viuda de todo lo que había adquirido, de todo lo que había alcanzado por su difunto esposo. Ese tipo de injusticia cometían los escribas, los fariseos. Les quitaban las casas, les quitaban sus ganados, les quitaban su riqueza y los dejaban en la calle. Jesús les está diciendo, son unos injustos. Eso se llama injusticia. ¿Por qué Dios les reclama de esta palabra muy fuerte diciendo, son unos sepulcros blanqueados? Porque lo que Dios anhela de ellos y de nosotros es pureza y santidad. Él dijo, sed santo porque yo soy santo. Esas fueron las palabras de Jesús, sed santos porque yo soy santo. Ahora, usted va a entender bien ahora por qué Jesús sentenció a la higuera y cuál fue el propósito de Jesús al sentenciar la higuera con esas palabras para que sus discípulos lo escucharan. Vaya conmigo a San Juan capítulo 15. Ya nos estamos perfilando para terminar. San Juan, su capítulo 15, escuche lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 15, verso 1 al verso 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Qué hará con el que no lleva fruto? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Escucha lo que dice el verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Pero escucha lo que dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. ¿Qué significaba la sentencia de la higuera? Cuando Jesús le dice, cuando va en busca de higos, aquí le muestra en primer lugar la humanidad de Jesús. ¿Qué tuvo Jesús? Hambre. Por eso fue en busca de higos, porque sintió hambre. Nos está revelando las Escrituras la humanidad de Jesús, que tuvo hambre y fue en busca de saciar su hambre con la higuera. Pero al darse cuenta que no tenía higos, entonces Jesús dijo, eres una higuera estéril. Y si leemos más, ustedes así no lo pueden leer, Oseas capítulo 9. Ahí, amados hermanos, está hablando una profecía. Están sentenciando a Israel como la higuera que un día será estéril. ¿Qué es lo que está haciendo entonces Jesús? La higuera representa a Israel. Y lo estéril, es decir, el fruto que no tenía, es que en su momento Israel dejó, escuche, se separó, se dividió, se desconectó de la vid que es Dios y comenzaron a vivir con sus tradiciones, con sus culturas, con sus costumbres.
Israel dejó la vid a cambio de sus tradiciones. Vaya conmigo a Mateo capítulo 15, su versículo 2. Mateo capítulo 15, versículo 2. Son los últimos versículos que estamos leyendo y estamos terminando. 15:2 de San Mateo dice: ¿Por qué tus discípulos que quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Qué era lo que estaban quebrantando los discípulos? Tradición. Escuchen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Qué está diciendo los fariseos, los escribas? Queremos que respeten la tradición que nosotros tenemos. Los ancianos pusieron tradiciones y queremos que las respeten. Pero vamos a ver más adelante qué dice Jesús con respecto a esta tradición. Marcos capítulo 7, su versículo 8. Marcos capítulo 7, versículo 8. Dice la palabra del Señor. 7, 8 de San Marcos. Porque dejando el mandamiento de Dios, escucha, aquí está hablando, respondiendo Jesús a la pregunta que le hicieron. Y dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis ¿a qué? A la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Sí entendimos la respuesta que dio Jesús a la pregunta de los fariseos? ¿Por qué cuando comen tus discípulos no se lavan las manos? Están quebrantando nuestra tradición de los ancianos. Jesús les responde aquí y les dice: ¿por qué dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres? ¿Qué es lo que había dejado el pueblo de Israel? La ley. ¿Qué es lo que había dejado el pueblo de Israel? La ley. La ley la habían hecho a un lado y pareciera ser que la tradición venía a sobresalir, venía a resaltar. Y Jesús lo que quería no era que hicieran uso de la tradición. Lo que Jesús quería es que hicieran uso de la ley, porque para eso había escrito la ley que dejó con Moisés. Y cuando Dios le habla, amados hermanos de Israel, en la parábola de la higuera, le está diciendo: vas a ser estéril, por cuanto te has desconectado de la vid. No eres el pámpano que lleva fruto, eres la rama donde el fruto nace, pero te desconectaste de la vid. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque te fuiste en pos de las tradiciones y no te quedaste con mis mandamientos, con mis leyes. Te estás volviendo estéril de una manera que estás olvidando las buenas obras y te estás inclinando a tus tradiciones. Estamos terminando. Última cita. Mateo 23, 2 y 3. Mateo 23, capítulo 23, verso 2 y verso 3. Dice la palabra: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús les está recalcando a sus discípulos y a la gente que les seguía: cuando escuches hablar a un fariseo, a un escriba, escucha lo que dice, pon atención lo que dice, pero cuando te diga que hagas, ahí dice Jesús, ahí sí pon un alto, ahí sí pinta tu raya y no hagas lo que ellos te dicen. Porque ellos dicen y no hacen. Porque se están basando en su tradición. La tradición está sobresaliendo, están abandonando las escrituras y se están basando en su tradición. Como hoy en día la gente cree que la tradición es más importante que la palabra de Dios. Escuche lo que voy a decir: la palabra de Dios rompe cultura, la palabra de Dios rompe tradición, la palabra de Dios cruza
y rompe fronteras. No hay nada que detenga la palabra de Dios, y la palabra de Dios cambia cultura, cambia tradición, porque es una palabra poderosa, más cortante que toda espada de 2 filos, dice la palabra. ¿Por qué Jesús entonces dijo a sus discípulos esta higuera? La sentenció diciendo: nunca más nadie coma de ti fruto, por cuanto eres una higuera estéril. Jesús está sentenciando a Israel y le está diciendo: tú eras la elegida para que mi nombre fuera enaltecido, engrandecido y honrado. Por cuanto te desconectaste de la vid, ahora nacerá otra planta, otro árbol, otra generación. Está hablando de los gentiles, que ahora ellos sí darán frutos. Y por eso dice en San Juan 15 que leímos: porque yo soy la vid, les está diciendo Jesús a sus discípulos, como una recomendación para que no nos pase igual como el pueblo de Israel. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, entonces llevarán muchos frutos, no serán estériles, aprenderán a dar fruto en abundancia. Pero dice Jesús, termina diciendo: porque separados de mí nada podéis hacer. Bendito el nombre del Señor. Todo aquel que se separa de Dios no da fruto, se seca. Experimente, vaya en su casa, corte una rama del árbol que tenga fruto y déjelo tirado ahí la rama con fruto, a ver si esos frutos van a madurar y van a crecer. No va a crecer, no van a madurar. Pero si usted lo riega y deja que la rama esté conectada en la vid, usted se va a dar cuenta que el fruto va a estar frondoso, va a comenzar a madurar, va a comenzar a crecer, porque está conectado en aquel que da vida, que es la raíz, que es la vid. Así es el cristiano. Mientras usted y yo estemos conectados en la vid, tendremos vida, y si hay vida, entonces habrá fruto. Esto es lo que Dios quiere con la iglesia de hoy, que usted esté conectada con la vid, que usted esté conectado su relación con Jesús, y si usted está conectado con Él, entonces comenzará a dar fruto. Entonces usted tendrá vida, entonces usted crecerá como árbol frondoso, como árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Así dice la palabra del Señor cuando dicen gloria a Dios. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: no quiero que ustedes sean así. No quiero que ustedes se desconecten ni por un minuto ni por un segundo de la vid. Conéctense a la vid, estén conectados, estén sembrados, estén unidos a la vid, porque el que esté unido a la vid tendrá vida y tendrá fruto. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar y a dar gracias al Señor. Yo les pregunto en esta noche: ¿usted estará conectado y en relación con la vid, o se está secando como rama y sus frutos lo está secando, lo está marchitando? Le invito en esta noche a que se conecte, a que tenga relación con la vid y no permita que sus frutos se sequen. No permitas que su fruto, hermano, caiga. No permita que su fruto se marchite. Conéctese a la vid que da vida. Conéctese a la raíz que nos da vida y que da frondoso el fruto. Venga Jesús y le digamos a Él en esta noche: ayúdanos, Señor. Era su nombre, una mujer que antes daba frutos dignos de arrepentimiento y ahora no. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y dile a Dios en esta noche: Señor, ayúdame. Yo quiero seguir dando fruto. ¿Usted se considera un árbol estéril como la higuera, o se considera un árbol que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae? Si usted se considera un árbol estéril, venga a Dios y dígale: Señor, ayúdame. Quiero volver a dar fruto. Quiero volver a servirte y a dar fruto como antes lo hacía. Venga.